Buenas tardes compañeros, mi nombre es Wilson Mendoza, pertenezco al grupo número 6 de análisis de circuitos. A continuación les mostraré el análisis hecho al circuito número 3, el cual me correspondía. Entonces aquí tengo el diseño que nos dio el anexo número 1. Estuve trabajando el circuito en el simulador de Proteus. Entonces, como vemos en el circuito, tenemos un circuito con una fuente de voltaje alterno, ¿sí? En el cual está compuesto por dos bobinas, ¿sí? Una L1 y una L2, y dos resistencias, una R3 y una R2, ¿sí? Aquí las bobinas, aquí en el circuito lo tengo ya montado, perdón, en el simulador lo tengo montado con las dos bobinas, L1 y L2, y las dos resistencias R3 y R2, las resistencias de 10 y 50 ohmios, como lo expresa el diseño, y una bobina de 0.1 MHz y 0.2 MHz. Como vemos en el simulador, tenemos 0.1 y tenemos 0.2. Después de haber hecho el análisis matemático, ¿sí? Eh, bueno, antes de el ejercicio nos especifica que la fuente de voltaje debe ser trabajada con 1 voltio y a una frecuencia de 50 kHz. Entonces aquí tengo mi fuente de voltaje alterno, la cual está configurada con 1 voltio y una frecuencia de 5 kHz. ¿Sí? Como les comentaba, luego de haber hecho el análisis matemático, diseñé una tabla en la cual tengo todos los resultados de cada uno de los elementos de los cuales está compuesto el circuito. Entonces aquí coloqué los 4 elementos de los cuales está compuesto, que son las dos bobinas y las dos resistencias, el resultado de la impedancia de cada una de ellas, el resultado de los voltajes de cada uno de ellos y el resultado de las corrientes de cada uno de ellos. Ya como lo tenemos en el simulador, podemos hacer la verificación de que los análisis matemáticos nos hayan dado bien. Vamos al simulador. En este caso vamos a comprobar, por ejemplo, los voltajes en cada una de los componentes, por ejemplo en el E1 y el E2. Entonces sacamos acá un medidor de voltaje y corriente alterna, ¿sí? Lo ubicamos encima. Tomamos otro. Como vemos acá, vamos a corroborar. Le damos a dar simular. ¿Sí? Ya estamos simulando. Vemos acá que en la bobina L1 tenemos un voltaje de 0.25 voltios. Nuestro resultado matemático nos daba 0.24, muy cercano. Y nuestra bobina número 2 nos da 0.08 voltios. Y aquí en el resultado matemático 0.08. Podemos medirlo también, detenemos la simulación. Vamos a colocar otro medidor acá. ¿Sí? Vamos a colocar otro acá para la resistencia número 2 y volvemos a simular. Ya estamos simulando, verificamos. El voltaje en la resistencia 3 es de 0.65 voltios. Efectivamente, tenemos un voltaje de 0.65. Entonces ya podemos corroborar que los resultados matemáticos están realizados de forma correcta. Ahora detenemos la simulación, quitamos los medidores de voltaje, vamos a hacer la verificación de las corrientes. Entonces vamos a verificar la corriente en las dos bobinas. Tomamos un medidor acá de corriente alterna, lo ubicamos en este punto. Perdón. Voy a ubicarlo acá. Recordemos que tenemos que abrir el circuito. Entonces quitamos acá.
ubicamos otro medidor acá. Y vamos a empezar a simular, pero antes de configuramos para que nos midan en miliamperios. Le damos simulación y como vemos efectivamente tenemos 78.3 y aquí tenemos 78.7. Es un valor muy cercano, está en miliamperios. En la bobina 2 tenemos una corriente de 13 miliamperios. Verificamos y en la bobina 2 tenemos 13.013. Nuestro margen de error es muy pequeñito, ¿sí? Ahora podemos hacer lo mismo con la resistencia 3 y con la resistencia 2. Detenemos la simulación, quitamos estos medidores de acá, rearmamos el circuito, ahora vamos a medir las corrientes en la resistencia 3 y 2, colocamos aquí el medidor, ponemos otro acá, abrimos el circuito y volvemos a simular. Perdón, configuramos en miliamperios y simulamos. Tenemos una corriente de 65.5 en la resistencia número 3 y como vemos acá 65.7, y en la resistencia 2 tenemos una corriente de 13 miliamperios y aquí tenemos 13.03. Bien, ahora tenemos la simulación, quitamos estos medidores, rearmamos el circuito y ahora lo que vamos a hacer es la verificación que nos está pidiendo el ejercicio, ¿sí? Aquí nos está preguntando que luego de haber aplicado un voltaje de 1, ¿sí? Hay que especificar el desplazamiento de fase si es de adelanto o de atraso. Bien, entonces ese desfase, ¿sí? Nos ha dado negativo, como vemos acá, ¿sí? Entonces podemos deducir que el desplazamiento es de atraso, es decir, que el voltaje se atrasa en esta resistencia 2 que vendría a ser el voltaje de salida. Eso lo vamos a verificar con el osciloscopio en nuestro simulador, ¿sí? Vamos a colocar acá un medidor de voltaje a fin de verificar nuestro voltaje de entrada y nuestro voltaje de salida. Creo que nos quedaría mucho mejor si conectamos acá. ¿Sí? Entonces aquí podemos analizar nuestro voltaje de entrada y nuestro voltaje de salida. Vamos a simular. Entonces tenemos un voltaje de entrada de 0.70, ¿sí? Y tenemos un voltaje de salida de 0.65. Vamos a verificar el desfase. Tenemos la simulación con el osciloscopio. Ponemos el osciloscopio, ¿sí? Nuestra señal amarilla va a ser la señal de entrada y nuestra señal azul va a ser nuestra señal de salida. Simulamos
Configuramos aquí el osciloscopio para poder apreciar mejor las señales. Vamos a cerrar las dos. Vamos a ampliarla un poquitico para apreciar mejor. Entonces, como apreciamos acá, tenemos nuestra señal de entrada, que es la amarilla, y nuestra señal azul, ¿sí? Vemos como nuestra señal de entrada tiene un desfase, ¿sí? Como lo habíamos deducido en el análisis matemático. Bien, como vemos, hemos podido verificar que todos los análisis que hicimos matemáticamente efectivamente están bien. Cerramos acá, detenemos la simulación. Bien, compañeros, entonces aquí les he mostrado el análisis hecho y les agradezco por su atención.